3. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner ayer dio el primer reportaje en 6 años casi. Eligió a Pablo Dugan en C5N, en el programa Duro de Domar, fue mano a mano ellos dos solos, muy amigable obviamente. Al final incluso Cristina Kirchner le dijo, te portaste muy bien, así que lo aprobó. Una medición muy importante para un canal de cable, midió más de 11 puntos, nos decía Roló, con lo cual era como un canal abierto, o sea, son números de los programas más vistos de los canales abiertos. En ese contexto ratificó que ella está proscripta, en su entendimiento, la condena de primera instancia que obtuvo en la causa de vialidad hace que ella esté en libertad condicional. Ella lo que sostiene es que en cualquier momento esa condena puede quedar firme, que por lo tanto, si ella fuese la candidata y después le impiden serlo, quedaría el peronismo sin candidato, en una situación de muy fuerte debilidad. Lo decía así. Sí, claro, no hay libertad, pero estoy en libertad condicional técnicamente, además en libertad condicional. Y no es una frase que quede bien. Es la realidad. ¿Para gestionar luego el electa? Para todo. Después dijo, le preguntó Dugan, y bueno, y si no sos vos, ¿quién? Y atención con esta respuesta. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven, soy parte de la generación diezmada. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. ¿Qué papel vas a cumplir en este año? El de siempre. En el calendario electoral, digamos. El de siempre, una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para que lo que considero es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, les pase. Una generación diezmada, los hijos de una generación diezmada. Parece estar hablando de Guado de Pedro, que es el hijo de desaparecidos. Da la sensación, o sea, está hablando de los hijos de los que eran jóvenes en la época de la dictadura, o sea, gente nacida en los 70s, básicamente. Eso es lo que parece dar a entender Cristina Fernández de Kirchner cuando habla de eso. Después habló de su propia hija, cuando fue quizás el momento más emocional de todo el reportaje, cuando le preguntó por el intento del atentado para quitarle la vida, y ella dijo esto. Sí, depende de mí. Y ella me ha dicho, no pienses en mí, vos hacé lo que tengas que hacer. Al contrario, mi hija es una extraordinaria mujer que está enferma, que tiene una patología, como puede tener cualquier mujer. Ella sí necesita y me necesita a mí. Y yo siento que mi nieta, Elena, su hija, que tiene un padre maravilloso, pero yo siento que mi hija sí me necesita. Si a mí me pasara algo, ella sufriría mucho. Pero no sufriría solamente, sino que podría agravarse su patología, su enfermedad. Obviamente, el intento de asesinato en ese sentido sí me ha impactado mucho, porque bueno, nadie tiene comprada la vida, Pablo tampoco, ¿no? Nadie tiene comprada la vida. Bueno, y ahí hablaba, decía, ¿no? Un poco más personal. Ella dice en un momento, bueno, Máximo ya es grande, Máximo ya tiene su vida, pero que ella siente que todavía tiene tareas de cuidado hacia su hija y hacia la nieta Elena. Así que eso es lo personal, pero en las razones que la llevaron a tomar esta decisión, no abundó en ese sentido, abundó más en el tema del fallo de la Corte porque no está impedida, pero abundó más en las cuestiones judiciales como el factor desencadenante de su decisión que en otra cosa. De Alberto Fernández prácticamente ya ni se ocupa en hablar, aunque reveló algo que a mí me llamó mucho la atención, pero mucho, que es que las peleas arrancaron ya antes de que Alberto Fernández jurara la presidencia, cuando Alberto Fernández decidió tener un gesto que le había pedido el equipo económico de Macri en plena estampida y corrida del dólar allá por el 2019, cuando Alberto Fernández dijo el dólar a 60 está bien. Cristina Kirchner dijo que ella no lo hubiese dicho, que le pareció un error grande. O sea que las peleas, dijo, y ahí ya empezó dijo que en primera ronda electoral le había ido muy bien a Alberto Fernández porque eso se resolvía todo en el Instituto Patria, que después aparecieron otras personas. Y ahí es donde empieza Alberto Fernández a asesorarse más con su propio equipo económico, que eran Matías Culfas, Martín Guzmán, y ahí empieza a gestarse. Pero antes incluso de asumir la jura, ya empieza a haber diferencias fuertes entre ellos dos, por lo que uno escucha de Cristina Fernández de Kirchner. Apostando fuerte, entonces, da la sensación por Guado de Pedro. Hubo una pregunta sobre Sergio Massa, y cuando le dicen a Sergio Massa dijo, agarró una papa caliente, pero no dijo más
más, ni tampoco le preguntó, ni le repreguntó Dugan acerca de la posibilidad de que sea el propio ministro de Economía el candidato. Yo le pregunté a alguien muy cercano a la vicepresidenta, no necesariamente refleja la opinión de ella, pero sí de gente que está cerca de ella. Dicen, bueno, si va Massa... O sea, no es que les moleste la posibilidad del kirchnerismo de que sea Massa, pero dicen, ¿qué hacemos con el Ministerio de Economía? Necesitamos llegar bien para poder ser competitivos, y si la cosa se desmadra más de lo que ya está en materia económica, nos va a perjudicar. Cristina Kirchner habló de una elección de tercios, donde lo importante es entrar en la segunda vuelta electoral, ¿no? Dijo, dándole mucho protagonismo una vez más a Milei, dando por sentado que va a ser súper competitivo para ver qué dos fuerzas quedan en la segunda vuelta. Entonces me decía esta persona, si Sergio Massa se va al ministerio, que podemos generarnos un problema para poder entrar en esa segunda vuelta electoral. La idea sería, algunos hablan de que dejaría su segundo a Rubinstein, que es un economista, pero no tiene obviamente el peso político de las decisiones que pueda tener. Y hablando de Guado, lo que más me llamó la atención de las últimas horas, y que todavía no lo he visto lo suficientemente resaltado, seguramente porque es esas noticias que incomodan la grieta, porque no es estrictamente funcional a nadie. ¿Por qué digo esto? Luis Barrio Nuevo, el hombre fue hipermenemista, y además es un protagonista que cuando Barrio Nuevo pega ciertos giros, las cosas van en cierta dirección. Fue el que apoyó a Mauricio Macri, el primer dirigente sindical. Después se tuvo Moyano también, ¿se acuerdan? El que estaba peleado con Cristina en el final del gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, Luis Barrio Nuevo, hasta ayer, muy cercano al espacio de Mauricio Macri, foto, abrazo con Guado de Pedro y declaración ahora en la convención en Mar del Plata, diciendo, yo consulté a las bases, las delegaciones, vamos a apoyar a Guado de Pedro, el ministro del Interior. Según Luis Barrio Nuevo, atención con ese giro de la ortodoxia sindical, que podría ser un apoyo muy relevante para el ministro del Interior, que parecía no tener mucho peso electoral ni tan solo conocimiento público. Pero bueno, y una cosa más, se armó un lío bárbaro ayer también hablando en la interna entre Larreta, que mandó a Waldo Wolf, que era un halcón que trabajaba con Patricia Bullrich, a contestarle a Patricia Bullrich cuando frente a esa manifestación multitudinaria, fue impresionante el nivel de movilización de ayer de las organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo. Patricia Bullrich pone en su cuenta de Twitter, conmigo esto no pasa. Y ahí, ¿cómo le contesta a Waldo Wolf? Le contesta con un texto que es funcionario de Larreta hoy, que Larreta está usando a los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires para contestar cosas. Le contestó a Acuña, a Milei, diciéndole que las armas es lo peor que puede pasar, que empeora las cosas, que la gente se arme con fines de defensa personal. Y ahora le contestó Waldo Wolf y le dijo, Patricia, yo trabajé con vos. Para la cantidad de gente que había ayer en la calle, tendríamos que haber destinado los 90.000 policías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para ir a desalojar, si es que ese era el objetivo de una manifestación. Dice, para eso tendríamos que haber dejado la ciudad totalmente desvanecida y desguarnecida. Vos no lo hubieses hecho, no mientas. Así que también la pelea esa crece con una Patricia Bullrich que finalmente se inclinó por Néstor Grindetti, intendente de Lanús, en uso de licencia, presidente interino de Independiente, va a ser el candidato de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Bullrich que siente que le están queriendo bajar, pues muchos dicen, Larreta candidato a presidente, Bullrich en provincia de Buenos Aires, ganamos. Es un escenario ganador para todos, se potencian las candidaturas de todos. Ella dijo, no me conocen los que creen que yo soy capaz de bajarme de la precandidatura a la presidencia.